los porcentajes de avance que hay en cuanto a la inversión pública. Ese ha sido, César, Cecilia, el tema central del gabinete. También tiene que ver, por supuesto, con lo que es la gestión pública. Se ha abordado el tema de la burocracia. Nosotros hemos logrado tener algunos avances en cuanto a la desburocratización del Estado. Sin embargo, y con franqueza lo decimos, la burocracia ha sido estructurada durante años y años y no es tan sencillo desestructurar eso. Sin embargo, tenemos avances muy importantes, estamos consolidando, queremos tener el gobierno electrónico, hemos avanzado también significativamente en aquello. Hay algunas áreas que se han logrado desburocratizar y que tienen que ver con servicios a la ciudadanía, pero uno de nuestros retos planteados en el gabinete de hoy es precisamente desburocratizar el Estado. Se han conformado equipos técnicos que deben dar resultados inmediatos para poder deshacer toda esa engorrosa, enfermiza, ese círculo vicioso que tiene que ver con la democracia y que en la mayoría de los casos, Cecilia y César, termina o puede terminar en hechos de corrupción, que ese ha sido un tercer tema, el tema de la transparentación del Estado. Permítame, Cecilia quiere consultar, ministra. Cecilia, adelante. Hoy hemos entendido, por lo que nos está explicando, ministra, que uno de los objetivos centrales es fijar a Bolivia como la región de mayor crecimiento económico. ¿Qué nos falta para convertirnos en la mayor región de crecimiento económico a nosotros como bolivianos? Mire, Cecilia, yo tengo el último informe que presentó el presidente el 22 de enero pasado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y que tiene como fuente de información Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, los años 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017, Bolivia lideró el crecimiento económico de la región. El año pasado, Cecilia, hemos cerrado como líderes en desarrollo económico en la región con arriba del 4.2%, Cecilia. El Fondo Monetario Internacional nos daba el 4%, luego le seguía Paraguay, Uruguay, etcétera. Después de toda esa trayectoria, Cecilia, que es inédita, usted y yo, César, venimos del periodismo y Bolivia siempre se la conoció por ser uno de los países más paupérrimos, no solamente de la región, sino también a nivel mundial. Sin embargo, estos 12 años de revolución nos ha permitido, por ejemplo, figurar como el país líder en la región en cuanto a crecimiento económico. Este mismo informe dio cuenta el 23 de enero pasado de que 1.600.000 bolivianos y bolivianas en estos 12 años de revolución han salido de la extrema pobreza. También este mismo informe del presidente dio cuenta de alrededor de 3 millones de personas que han pasado de los segmentos de pobreza a las clases medias. Entonces son logros sociales, pero que tienen como base, por supuesto, una política económica que es la que se ha implementado en estos 12 años. Este crecimiento económico se va a traducir, ministra, también en el reforzamiento de lo que son las empresas estatales. ¿Cuáles serán las acciones efectivas para lograr llegar a este objetivo que se han planteado en este último tiempo y que lo han reforzado hoy en este diálogo en la reunión de gabinete ampliado? Sí, Cecilia, uno de los temas que se ha abordado esta tarde, esta jornada, entre la mañana y la tarde, ha sido el de las empresas estatales. Como usted sabe, nosotros tenemos varias empresas estatales, las más grandes económicamente se las conoce como empresas que son productivas, que generan riqueza, empresas que tienen que ver con el rubro de los hidrocarburos, ¿no? Sin embargo, hay otras empresas de otros rubros, Cecilia, que esta mañana estuvimos discutiendo ampliamente, ameritan hacer algunos ajustes para que la mayoría de nuestras empresas públicas sean empresas que tengan réditos, que tengan ganancias. Entonces, ese ha sido
por ejemplo, uno de los mandatos que tuvo que ver con esta jornada, que nuestras empresas públicas tengan réditos económicos, que nuestras empresas públicas no tengan que ser subvencionadas por el Estado, sino más bien al contrario, tengan ganancias, ¿no? ¿Y cómo se hace eso, ministra? ¿Cómo ha estado todo esto? Es decir, ¿cómo están funcionando las empresas del Estado? ¿Están generando los réditos necesarios? Hay varias empresas que han sido creadas fundamentalmente para darle mayor movilidad a la economía. Mire, César, a mí me parece que es muy importante referirse a este tema en consideración de que la base del éxito de nuestra economía tiene que ver con la inversión pública, y esa inversión pública está, por supuesto, en las empresas estatales. Y eso no solamente lo decimos nosotros, ¿no? En la región somos el país que lidera en inversión pública. Entonces, por eso es que para nosotros es muy importante de que esa inversión pública esté bien invertida, valga la redundancia, y genere los réditos para continuar con este histórico de desarrollo económico, de crecimiento económico que nos ha permitido estar en esos niveles que nos muestran como el país de mayor crecimiento por encima de otras economías, César. Correcto. ¿No? Pero ¿qué es lo que, cuál es el reto ahora? Es decir, el presidente dice, bueno, tiene que haber mayor generación de producción de estas empresas. ¿Cómo se lo piensa hacer? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Dónde está la falla? Mire, incluso desde lo burocrático, César, que hoy lo discutimos ampliamente, ¿no? A veces para lograr consolidar un proyecto dentro de una empresa hay un trámite que tiene que pasar por un montón de oficinas, que tiene que pasar por un ministerio, por otro ministerio. Entonces, lo que estamos haciendo, Enrique, a partir de esta jornada es una revisión de todo aquello. De repente se puede ver paralizada una inversión en una empresa pública debido a la burocracia. El tema de la transparencia también es otro aspecto que ha sido abordado igual hoy día, discutido ampliamente, César, entonces que también puede afectar a una empresa pública. Entonces la burocracia, la transparencia, el hecho de tener recursos humanos técnicos apropiados, el hecho de tener recursos humanos capacitados para poder llevarla adelante, o sea, son una serie de factores que tienen que ver con el éxito o no de una empresa, ¿no? Ya sea pública o privada, ¿no? Entonces tenemos que verla que no porque sea pública va a ser una empresa subvencionada por el Estado. El reto es, y el mandato de la jornada de hoy, es que las empresas públicas tienen que generar réditos para el Estado. Cecilia, por favor. ¿Cuáles serán los ajustes? Porque usted mencionaba que se analizó a realizar ajustes para que esto comience a funcionar. ¿Dónde se harán ajustes? Si nos puede adelantar, ministra. Bueno, se han conformado algunas comisiones, Cecilia. Por ejemplo, este tema de la burocracia, que no solamente es perjudicial para las empresas públicas, sino para la funcionalidad del mismo Estado, amerita un trabajo técnico que permita, por ejemplo, acortar determinados trámites, no solamente para la sociedad que requiere hacer un trámite personal, sino también para la funcionalidad de los ministerios, de las direcciones, de las gerencias de empresas, etcétera. Entonces, esta comisión empieza a trabajar mañana ya, Cecilia, porque necesitamos los resultados inmediatos en la desburocratización del Estado. Entonces, son diferentes acciones las que vamos a hacer, Cecilia, con un mismo objetivo, ¿no? El objetivo principal, el mandato principal de esta jornada ha estado en que Bolivia tiene que seguir liderando el crecimiento económico de la región. Gracias, ministra. Bien, ministra, resulta complicado, digamos, después de todo esto que ha sido el crecimiento económico en el país, que es mayor dentro del crecimiento económico de la región, todavía sostenerlo, mantenerlo. ¿Qué es lo que va a hacer posible esto? Usted nos decía, la inversión pública, esto nos va a brindar ese desarrollo, ese crecimiento, pero ¿a cambio de qué? De los precios de
los minerales, del precio del petróleo. ¿Cómo vamos a generar todo ese crecimiento, ministro? Mire, lo primero, César, creo que no debemos, nosotros no estamos partiendo de cero, ¿no? Entre el año 2006 y el año 2012, Bolivia ha tenido un crecimiento sostenible, económicamente hablando, del 4.88% al 5%. Entonces, César, no es que vamos a partir de cero. El año pasado, nosotros hemos sido líderes en economía en la región. El 2009, el 2013 y así sucesivamente. No estamos partiendo de cero, César. Le quiero decir también de que el año pasado, en este mismo periodo de tiempo, entre enero y marzo, los índices eran inferiores a los que estamos registrando ahora, ¿no? Entonces, en realidad no es una cuestión demagoga el decir apostamos a seguir liderando el desarrollo económico. Lo hemos hecho en los últimos 5 años, ¿y por qué ¿no? Y tenemos una base, ¿no? Y un modelo económico. ¿Por qué le pregunto esto? Sí, el aparato productivo evidentemente es variable. Sin embargo, crecerá también el gasto público, crecerá la deuda externa, se va a invertir más. Es decir, ¿qué va a pasar con esos temas? Porque vamos a necesitar más recursos. Sí, César, en realidad nuestra apuesta no está sustentada en hacer crecer el gasto público. Nuestra apuesta en este momento está sobre todo en la inversión pública porque ya nos ha dado resultados, ¿no? Ya venimos de esa experiencia. Pero no para que crezca nuestra deuda externa. No, para nada, César. No es esa la base de nuestra proyección. No ha sido también, por eso es que nuestra economía es sólida, ¿no? Por eso es que no estamos hablando de una economía endeble, frágil. Fíjese, César, de que, aunque no es mi campo, no soy economista, mi campo son las comunicaciones. Sin embargo, César, nuestro modelo económico es el que ha permitido llegar a este momento, ¿no? Nuestro modelo económico revolucionario es el que ha permitido liderar la economía en la región, porque, César, venimos de una crisis mundial económica, ¿no? Y se decía, y yo leía en los artículos de opinión, los analistas económicos, etcétera, que vislumbraban un panorama oscuro para Bolivia, más aún con nuestro modelo económico innovador. Sin embargo, los resultados han sido contrarios, César, y me remito a informes de organismos internacionales que se refieren a nuestra economía de forma positiva, ¿no? Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, César. Nosotros entonces vamos, por lo menos desde Santa Cruz, ministra, de alguna forma evaluando lo que ha significado esta jornada de gabinete ampliado, diciendo que principalmente se han abocado al tema económico, al tema de tratar de evitar la burocracia o ver cómo van a destrabar también esta situación y hacer crecer las empresas públicas, que sean rentables para todo el país. Con esta fórmula lo que se intentará efectivamente es lograr el objetivo que Bolivia tenga el mayor crecimiento de la región. Prácticamente esta ha sido la base de este encuentro, dejando principalmente el tema económico por delante y lo político no se ha tocado el día de hoy. Cecilia, sí ha sido una jornada, siempre lo político está, Cecilia. Finalmente somos un gobierno y somos políticos, políticas los que estamos trabajando en este gobierno, en esta revolución. Entonces, claro que sí, Cecilia, siempre está lo político. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de transparentación del Estado, nuestros debates son políticos. Hoy día hemos hablado de eso también, Cecilia, César, del tema de la corrupción, del mandato constitucional de transparentar el Estado. Entonces los debates son específicos, son técnicos, pero también son políticos, Cecilia. Bien, muchas gracias, ministra. Bien, ministra, creo que ha sido un gabinete productivo, digamos, dentro de lo que concierne a las políticas y a los proyectos con relación al crecimiento económico para cumplir con no solamente con los anuncios que se hicieron en tema de incremento salarial, pago de doble aguinaldo, sino un crecimiento económico que beneficia al país. Sí, César, es importante cuando uno
se refiere al tema económico, no mirarlo como cifras duras, solamente como números, ¿no? Detrás de esos números, César, hay resultados sociales específicos. Detrás de esos números, César, hay un pueblo que vive en otras condiciones, hay una sociedad que tiene acceso a otro tipo de derechos que antes se les negaba porque simplemente la economía de nuestro país era paupérrima. Entonces creo que cuando se habla de economía, detrás de aquellos números que marcan los porcentajes, las cifras, los millones, etcétera, hay gente de carne y hueso que se puede beneficiar o no de estas políticas, ¿no? Estamos seguros que sí. En este último tiempo hemos visto otro tema que está ligado seguramente y muy ligado a los problemas que tenemos como país, que es la corrupción, que es haberse gastado mal los recursos, haber invertido mal, beneficiarse unos cuantos. Lo estamos viendo, creo que ese es un reto también, un desafío, no solo para las autoridades de gobierno, sino para todos los bolivianos, desde donde estemos, luchar y erradicar este flagelo. Ministra, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Cecilia, estuvo con nosotros la ministra de Comunicación, Gisela López, para informarnos los alcances de este gabinete ampliado y los retos para el crecimiento económico para los bolivianos. Muchas gracias a la ministra Gisela López en la ciudad de La Paz. Le enviamos un saludo y nosotros nos vamos a ir a una pausa. César, aquí en el programa vamos a regresar. Gracias, ministra. Vamos a regresar enseguida, nada más, sin que no me pierda. Nos van a guardar unos minutos.